eternamente agradecidos por aceptar la invitación a este espacio y llevar a través de este programa que se ha caracterizado por llevar las informaciones que nuestra gente demanda. Vamos con la parte de salud y recibimos al doctor Rafael Hernández, quien es urólogo. Sea usted bienvenido, doctora, a este su programa. Gracias por la invitación. Con muchísimo afecto, doctor. Mire, vamos a hablar de un tema que yo creo que esa palabra la están utilizando para cuando uno aspira a ser locutor o hablar en los medios. En la escuela Otto En la Rivera. escuela. Pielonefritis. Suena bonito. Suena bonito, sí, pero no es bonito. Pero no es bonito, a ver. Bonita. La pielonefritis no es más que la inflamación del parénquima renal, del parénquima. Ahora y sí de te lo que es ahora fue que usted me asustó, doctor. y de la Ahora. parte hueca del riñón. ¿Qué es el parénquima? Es la masa del riñón. Entonces, ese órgano se afecta por bacterias, por hongos, de manera que penetran a las vías urinarias generalmente de una forma ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, y llegan al riñón y van a provocar inflamación. El término de itis, pielonefritis, es una inflamación del parénquima renal. Nosotros, para que usted nos avance un poquito más de esta patología y que nos diga cómo podemos enfrentarla y sobre todo cuáles son los síntomas, pero antes, yo creo que para tratar ese tema podemos hacerlo tomando para yo una entender el taza de café parénquima. Santo Domingo. Sí, para poder entender esa terminología. Gracias, Carla. Una taza de café Santo Domingo que nos sirve Carla. Gracias, muchísimas gracias, Carla. Doctor Hernández, entonces continuamos. Gracias, señorita. Los síntomas de Delicioso el esta café. patología, ¿cómo nos damos cuenta, cómo sabemos y podemos identificar algún síntoma que sea extraño, que podamos identificar que esto tiene que ver con pielonefritis? Correcto. Miren, la forma más fácil de poder contagiarse o contaminarse con una infección del tracto urinario es de la vía ascendente. La gran mayoría de bacterias proceden de lo que es la región anal y del ano entran a la vejiga y de la vejiga ascienden por los uréteres hasta los riñones y generalmente van a provocar síntomas. Es importante que la población sepa que los extremos de la vida tienen una mayor posibilidad de desarrollar la infección de la pielonefritis y las mujeres también tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es una infección que generalmente es por una bacteria llamada Escherichia coli, que es de la región anal. Entonces, eso va a provocar, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, va a provocar síntomas como la fiebre, la disuria o el malestar al orinar. Cuando el paciente orina, él mismo refiere que tiene un ardor, le arde. Porque en la República Dominicana es difícil identificar una enfermedad por su nombre científico. Claro. Por ejemplo, la mujer dice, tengo mal de orina. Sí. ¿Eso puede ser pielonefritis? Sí, sí. Puede, cuando hay las infecciones del tracto urinario se dividen en altas y bajas. Una infección generalmente en mujeres que cuando dicen tengo mal de orina puede ser una infección baja, que es la llamada cistitis, ¿de acuerdo? Que es una inflamación de la vejiga. Pero ya cuando la infección es alta, se acompaña de fiebre, de malestar general, de dolor en la región lumbar. La espalda baja. En la espalda hay dolor importante y el paciente siente una fiebre con escalofrío. Pero en algunos casos, esa fiebre, hay pacientes que no se acompañan de fiebre. O sea que el paciente tiene la molestia al orinar, el dolor en la espalda. Pero no le da fiebre. Pero no le da fiebre. O sea que todo va a depender del paciente y del tiempo de la evolución de la enfermedad. Correcto. Cuando usted hablaba, doctor, del tema de esa que es ascendente y mencionaba pues la parte del ano, ¿tiene que ver con alguna medida de higiene
en el cuerpo o básicamente a qué se refiere? Correcto. Las medidas de higiene que nosotros le sugerimos a los pacientes, sobre todo a las mujeres, que tengan cierto cuidado al secarse. Cuando van al baño a hacer pipí, es bueno que cuando se sequen lo hagan de adelante hacia atrás. Nunca lo hagan de atrás hacia adelante. Claro. ¿Por qué? Porque van a arrastrar materia fecal y esa materia fecal contiene bacterias. Y esas bacterias van a penetrar por el orificio uretral, donde van a llegar a 3 centímetros del orificio uretral, por donde sale la pipí, está la vejiga. Y ahí ellas se desarrollan con mucha facilidad, esas bacterias. ¿Cómo contrarrestamos esta infección? Primero, hay un grupo de personas que tienen que tener mucha mayor higiene. Por ejemplo, aquellos pacientes inmunosuprimidos, aquellos pacientes diabéticos, sí, aquellos pacientes hipertensos, aquellos pacientes añosos, son pacientes que tienen una predisposición a contraer infecciones de las vías urinarias. Además, aquellos pacientes que tienen litiasis renal, las que tienen piedra en los riñones, hay piedras que facilitan a las infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, es importante que los pacientes tengan control con su diabetes, control con su hipertensión, control con lo que son la higiene personal. O sea, cuando usted va al baño, usted, aunque fue a hacer pipí, a orinar, usted debe lavarse las manos, claro, para que las bacterias... Antes de la micción, o sea, antes de orinar. Después de orinar. ¿Y antes? No. Porque el que venga con su mano sucia, doctor. No importa. El problema es después de orinar. Bueno. Sí, Doc, así es. Un tema importante. ¿Qué tanta información es capaz de arrojarte la orina? La orina te arroja mucha información. De la orina nosotros sabemos si el paciente está deshidratado, si el paciente consume ciertos alimentos. Por ejemplo, hay alimentos como la legumbre que cambian el color de la orina. Nos damos cuenta si el paciente es diabético. Nos damos cuenta si el paciente, los niveles de azúcar, por dónde andan en los pacientes. Nos damos cuenta si el paciente tiene algún trastorno hepático, o sea, del hígado. Nos damos cuenta si el paciente tiene un tumor. Hay enfermedades que nos arrojan un tipo de células en la orina y nos damos cuenta que ese paciente está enfermo de ciertas enfermedades. O sea, el examen de orina nos da una información valiosa en todos sus aspectos, en tanto el aspecto del color, del olor, de toda la información celulares. Ahí nosotros encontramos células que nos dan información importante sobre lo que es la salud del paciente. Doctor, independientemente de la higiene, ¿hay otras medidas que podamos adoptar para cuidarnos, para prevenir esta patología? El consumo de líquido, el consumo sobre todo de agua, es importante para que nosotros mantener una salud adecuada. La primera línea de tratamiento en las infecciones del tracto urinario es la ingesta de líquido. Aumentar la ingesta de líquido, eso va a provocar un efecto de barrida. Cuando la orina se produce, va a provocar que esa orina arrastre. Eso es como cuando llueve. Eso exactamente, correcto. Así mismo es un efecto de barrida sobre las bacterias, de manera que esa es la primera línea de tratamiento. Luego nosotros utilizamos antibióticos que van a depender de los resultados. Pero ya eso es curativo. Correcto. En cuanto a la prevención, la ingesta del líquido es primordial. Es primordial. Y la higiene personal. Sí. Y usar ropa holgada.
O sea, la ropa de algodón, o sea, la ropa interior. También tiene. ¿Por Sí, qué es algodón, importante. ¿Por qué, doctor? Porque es suave y es fresca. Ok. ¿Entiendes? Y cuando tenemos una ropa que no es muy fresca, eso facilita que las bacterias se desarrollen con más facilidad. Eso implica tanto al hombre como a la mujer. Exacto. Sobre todo la mujer. ¿Es más frecuente esta patología en la mujer que el hombre? Sí. Por las características que usted ha explicado. Correcto, por las características anatómicas que tiene la mujer, Sí. eso la predispone a que sea más propensa a las infecciones del tracto urinario. Doctor, mire, la vida como que va rápido. Entonces uno sale del trabajo en las mañanas y uno regresa ya generalmente en horas de la noche. Y a veces se nos complica un tanto como encontrar un espacio en un baño que tenga niveles de higiene y demás. Y las mujeres acostumbramos a aguantar mucho la orina. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias que pudieran derivarse de ese no ir al baño cuando ya uno percibe la señal, ¿no? Sí. De que es el tiempo justamente de ir a orinar. Cuando no vamos al baño, no oímos a nuestro organismo, eso va a predisponer de que las bacterias se puedan desarrollar, se puedan colonizar con más facilidad en esa orina estancada. Porque el estancamiento es una de las causas más frecuentes, primordiales, de que haya una proliferación bacteriana. Yo pienso que los médicos, los profesionales de la medicina en la República Dominicana, enfrentan un grave problema con sus mismos pacientes, porque a los pacientes, nosotros, lo digo personalmente porque uno lo hace, siempre somos dados a medicarnos, a automedicarnos. Sí, sí. Entonces, cuando la mujer tiene, y hablo especialmente de la mujer porque es más frecuente esta patología, cuando la mujer tiene esa molestia vaginal, siempre dice, bueno, tengo mal de orina, va y pide al colmado un sobrecito, ¿de qué, Mildred? Hay un sobrecito que lo piden en el colmado, lo echan en un vaso de agua, lo tibian y se lo toman. Doctor, ¿eso es real o eso es un mito? ¿Eso es algo que previene? Mira, aquí tenemos muchos médicos. Muchos Todos- colegas. Mildred se hizo la loca, ella no. No, es que no, de verdad, no. Esa no me ha dado. Esa no. La gran mayoría de los dominicanos recetan Sí. a su vecino, a su hijo, Pero todos. todos ¿no? recetan. Y cuando nosotros llega a nuestro consultorio un paciente, generalmente ya ha sido tratado. Doctor, yo fui a la farmacia, al colmado, y yo me tomé tal medicamento Sí. porque me sentía mal. Me mejoré, pero volvió. Entonces, es un dilema que nosotros tenemos y eso provoca de que las bacterias sean más resistentes a los tratamientos. Inmunoresistencia. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros vamos a tratar a un paciente, una infección que probablemente es la primera vez que la vamos a tratar nosotros, pero ya ellos la han tratado, la han maltratado. La han maltratado. Y lo que ha provocado que haya una resistencia bacteriana y eso va a provocar de que los antibióticos que nosotros le indiquemos sean más caros, porque cada vez vamos buscando otro tipo de medicamento para poder resolverle el problema a ese paciente. Mire, hay un tema, eso fue lo que se recetaron, pero también ustedes compiten con esa medicina que venimos de tradición en tradición, que es la tisana. Sí. Toma tal hoja, la pones a hervir y te vas a mejorar. Todo lo que tiene que ver con el tema propio ya de las infecciones o el dolor, de la cistitis y asumo también que de la pielonefritis, o sea, Sí. te duele tal, tómate ese té, esa tisana, porque no es té ni siquiera, tómate esa tisana que te vas a mejorar. ¿Hasta qué punto? Que aquí no tenemos ya la gravedad que lleva consigo tomar antibióticos, pero sí esa medicina natural, Sí. pero que muchas veces se pudiera dar el caso que pudiera ser tóxica o hacer daño. Mira, hay muchas medicinas que vienen de las plantas, pero hay que saber qué tipo de planta usted va a consumir y si se ha hecho algún estudio de esa planta. Por lo tanto, Y nosotros... tomar en cuenta, doctor, también, perdóname la interrupción, de que son extraídas de las plantas, pero son procesadas. Procesadas. Entonces, nosotros, si usted quiere tomarse su tisana, hágalo, pero tómese mi medicamento.
El Ok. medicamento que yo le indico, tómeselo. De manera que usted muchas veces se sanan y cuando vuelven al consultorio dicen que el té lo sanó, ¿entiendes? Pero es el medicamento que le hemos dado. De manera que nosotros le sugerimos, si usted quiere tomarse su té, su tisana, hágalo, pero tómese el medicamento que yo le indico para que llevemos la fiesta en paz. Ahora que usted menciona la palabra tomar medicamentos, y es la rigurosidad, cuando usted dice un antibiótico 8 de la mañana y una segunda a las 3 de la tarde, Sí. ¿hay que cumplir esos horarios tal cual? O, y hago la pregunta, y Dios que me perdone, pero Siempre. con eso una Siempre se le persona, va la guagua, no, ¿no? que se lo tomó, eran 2 y lo tomaba en la mañana, por si acaso se le olvidaba el de la tarde. Entonces, perdóname, no me, óyeme, yo sé que me está viendo, perdóname. Entonces, doctor, si es de 8 y 8 a las 3, ¿hay uno puede negociar un margen o cuál es el sentido? Mire, el sentido es el siguiente, los medicamentos se hacen a través de estudios y los estudios provocan que ese medicamento tenga un pico de acción, o sea, a tantas horas este medicamento actúa. Entonces, cuando nosotros le decimos que se lo tome cada 8 horas, porque el medicamento va a durar en sangre esas 8 horas. Okay. Entonces, cuando se empieza a disminuir los niveles de ese antibiótico en sangre, entonces usted se toma el otro, con la finalidad de que en sangre se mantenga siempre unos niveles aceptables para poder matar la bacteria. O sea que no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros queremos para alimentar la industria farmacéutica, para nada. Es algo que se ha hecho estudio y que se conoce la vida media de cada medicamento y entendiendo de esos conocimientos nosotros le decimos al paciente que se tome el medicamento cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 o cada 24 horas. De acuerdo a esos estudios, ¿cuál es la frecuencia de esta patología en pacientes en la República Dominicana? Aprovechamos para recordarles a nuestros amables telespectadores que tenemos habilitada la línea telefónica que usted pueda interactuar con nosotros, hacer cualquier inquietud sobre este tema, hoy con el doctor Rafael Hernández. Doctor, ¿es frecuente esta patología? Es muy frecuente en mujeres, no tanto en hombres, en niños también es muy frecuente. Me imagino que esta patología ataca más la pobreza. Sí, claro, es lamentable, pero la pobreza ataca porque los servicios básicos Claro, son mucho más precarios y eso predispone a que las infecciones sean frecuentes en este sector de la población. Entonces, las mujeres en una vida sexual activa tienen una mayor predisposición a las infecciones. Estamos hablando que de 3 a 4 pacientes de 10 que nos visitan en nuestro consultorio, de 10, 3 o 4 pacientes están sufriendo de una infección de vías urinarias, de una pielonefritis. Pues mira, Sí. oye eso, y qué bueno que el doctor toque este tema. Yo voy a tomar esa osadía y con todo el respeto de un gran psiquiatra que hay en la República Dominicana, nuestro amigo Héctor Herrera. Héctor, bueno, y él siempre hace énfasis en la educación sexual y que los mitos y que todo esto debe tratarse en los medios de comunicación sin ningún tipo de problema. ¿La relación sexual anal influye en esta patología? Sí. Mira, la relación sexual anal es cuando usted realiza una penetración anal sin protección y luego introduce en la vagina, usted lo que está trayendo es infecciones. Se la trae a su pareja y sobre todo usted también, porque por la misma uretra, por el mismo orificio, también usted adquiere esas bacterias
después de usted haber introducido su pene en el ano. Por lo tanto, las relaciones anales son una de las causas muy frecuentes de provocar infecciones de vías urinarias. Y sobre todo en el hombre va a provocar lo que se llama una prostatitis. ¿Qué es la inflamación de la próstata? ¿Qué es la inflamación de la próstata? ¿Está aprendiendo, Mildred? De aquí, doctor, salimos de dos colegas. Sale de aquí ya a consultar. A recetar. Entonces, la inflamación de la próstata, que va a provocar un sinnúmero de síntomas que finalmente va a provocar que el paciente tenga alteraciones en lo que es la esfera sexual. Va a provocar una disminución de lo que es la erección. Va a provocar también eyaculación rápida y son síntomas muy molestosos en el hombre, fruto de las relaciones sexuales anales. Doctor, entonces, bueno, reiterar también que puedes estar en contacto con nosotros a través de los números que hemos habilitado especialmente para ti, que nos acompaña el doctor Rafael Hernández, quien es urólogo. El tema que hemos propuesto es la pielonefritis. Entonces, doctor, hablemos. Ya luego que esa enfermedad es tratada, ¿se puede dar el caso que nueva vez haya una reincidencia, que aparezca por nueva vez? Sí, siempre y cuando los factores predisponentes a esas infecciones no desaparezcan del individuo, se puede provocar una reinfección. Muchas veces hay pacientes que no se curan de la infección, se mejoran, abandonan el tratamiento y el paciente tiene la infección, tiene las bacterias y posteriormente 2 o 3 meses se va a tener otro brote de infección. Pero puede darse el caso de que el paciente se cure de la primera infección y sea repetitivo cada 3, cada 4 meses. Hay un sector de la población que son las mujeres añosas. O sea, ¿cuáles son las mujeres? Las mujeres ya de avanzada edad, de más de 60 años. Si usted me miró a mí, me faltan 9. Yo no le ¿Por qué no? Por si acaso. Yo nunca osaría eso. No, te observé, fue. No. Lo que pasa es que esa terminología me pareció un poquito... Buscó la risa en mí, conmigo, no te estoy diciendo. Entonces, dígame, doctor, estas personas... para que nos falten 9. Esta persona... sobre todo aquellas que han parido mucho, o sea, que tienen muchos hijos, que no es el caso suyo. No. En aquellos mujeres no es lo mismo ni por edad ni por ni los es añosa, solamente tiene una. Que quede claro eso. O sea, vamos a aclarar. Que quede claro. Entonces, estas mujeres que tienen muchos hijos, la vejiga tiende a perder la capacidad, o sea, los músculos de la pelvis tienden a perder la capacidad de retener la vejiga y provoca lo que llamamos un descenso, o sea, desciende la vejiga y eso va a producir de que la paciente le quede orina siempre en la vejiga. Cuando va a orinar no puede expulsar toda la orina que está en la vejiga y cada vez se va quedando un poquito de orina. Al quedarse ese poco de orina, eso le va a predisponer a que las bacterias se desarrollen con facilidad en esa orina vieja, una orina que sale maloliente, fruto de las bacterias y de estar guardada esa orina en esa vejiga. Doctor, usted ahorita decía con mucha, explicaba muy bien el tema esta de la orina. Pero ¿cuándo yo puedo sentir que la orina puede ser un indicador, sin yo ser médico, obviamente, que tengo que ir al médico? Sin sentir ninguna Exactamente, dolencia. sin sentir ningún tipo de dolencia. Cuando si hay el color, la cantidad, la espuma o no, el olor, ¿qué puedo yo ahí? Uno de los factores que primero se dan cuenta los pacientes es el olor. El olor es muy fuerte. Es un olor fétido y... Como amoníaco. Amoníaco, a orina guardada. Sí. Y el olor y el color. Cuando hay una orina muy fuerte, con un color muy fuerte, es indicativo de que usted debe ir al médico. Hay pacientes que tenemos que sangran con facilidad
y vemos una orina rosada. Esos pacientes que pueden orinar ensangrentado por la misma infección, por un cálculo renal, por un tumor en las vías urinarias, sobre todo en la vejiga. Aquellos pacientes que son fumadores de larga data, predispone el cigarrillo a la formación de tumores en la vejiga, y el principal signo en estos pacientes es el sangrado. Por lo tanto, cuando usted ve orina usted ve sangre en la orina, pues debe de ir al médico para que se le hagan los estudios del lugar y poder estudiarlo y descartar de que no haya un tumor en la vejiga, que sea solamente una inflamación propiamente de la vejiga. Bueno, doctor, vamos entonces a recordarles a los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde el consultorio, el número donde pueden localizarlo y donde pueden pues ir a consultar con usted. Estamos en el Centro Médico Dominicano, en la Núñez de Cáceres, esquina Luis F. Tomén, en la Torre Pereica, en los teléfonos 809-923-4416, 809-537-5756. A ustedes, amigos, vamos a dar un contacto de publicidad, y cuando regresemos, bueno, hablaremos de deporte porque vamos por la 20 y ya ganamos el primero. Venimos con Cristian Rojas con las informaciones en su Tribunal Deportivo.